De la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Ya estamos en La Delgada Línea como cada jueves. Esta mañana me da mucho gusto y siempre con todo el aprecio de platicar con la diputada Adriana Ortiz Lanz, la maestra Adriana Ortiz, que es parte del grupo parlamentario de El PRI. Muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. De verdad que encantada de estar con ustedes, de que me permitas saludarte nuevamente y sobre todo pues saludar a quienes esta mañana nos están escuchando. Bueno, mañana hay sesión en el Congreso del Estado y hay temas que la diputada ha estado reiterando, sobre todo en sus redes sociales, en el trabajo legislativo y en el trabajo de comisiones, que la hemos visto haciendo una serie de señalamientos importantes y que parece que les tienen preocupados por el trabajo que no se está llevando a cabo de manera correcta, tanto en la mesa directiva como en las comisiones. Son los temas que hemos visto que ha estado la diputada, usted como diputada, manifestando. ¿Qué está pasando exactamente para que nuestros radioescuchas entiendan por qué el reiterar a través de las redes, por ejemplo, esto de la Gaceta Parlamentaria y lo de las comisiones? ¿Por qué han puesto ahí los señalamientos en estas semanas? Fíjate, Roberto, y quienes nos escuchan, de verdad que es lamentable incluso que como legisladores tuviéramos que hablar de estos temas y poner estos temas en la mesa, porque técnicamente quienes estamos hoy ejerciendo una representación popular no solo deberíamos de conocer la ley, sino deberíamos de conocer nuestras obligaciones. Y más allá de si un grupo parlamentario tiene más diputados o tiene menos diputados o lo que fuera, pues lo que debe estar primero y antes que nada es los intereses de los campechanos. Entonces, ¿qué está pasando en el Congreso? Pues tenemos un grupo mayoritario porque tienen 16, y lo reitero, y ayer todavía lo publicaba en las redes sociales, porque Morena y los diputados de Morena se han subido. Y pues cuando dicen que una mentira tantas veces dicha de pronto se vuelve una verdad, pues no puede ser así. Ellos dicen que el pueblo les dio la confianza y que como ellos hoy tienen el control del Congreso, se puede hacer lo que sea. Palabras más, palabras menos. Pero no es así. De hecho, el pueblo no les dio la mayoría. Nosotros somos 35 diputados y de esos 35 diputados, el pueblo les dio 16 diputados y 19 diputados pertenecían, lo aclaro, a otros grupos parlamentarios cuando inició esta legislatura. Que si han estado sumando adeptos por los motivos que sea, no lo sé. Yo no lo voy a especular. Yo nunca había visto esto, de verdad, en otra legislatura. No sé si hay un antecedente. Bueno, en el Congreso Federal no sí se da esto de que se pasan algunos partidos, sí. Incluso se prestan y se dan los partidos. Pero los las coaliciones, los que son aliados. Los que son alianza. Mira, sí. A mí me tocó cuando fui diputada federal que precisamente sí se hacían estas estrategias, las hacía en aquel entonces la oposición, las hacíamos nosotros también cuando éramos, ahí sí, aclaro, el grupo mayoritario, porque de 500 diputados en ese entonces en el Congreso Federal teníamos 280, o sea, teníamos una mayoría simple, amplia. Pero bueno, sí había este tipo de situaciones. En Campeche no había acuerdos, había alianzas informales, pero no había de esta forma esta figura tan fuerte que hoy se ha reiterado como es la de diputados independientes, ¿no? Y bueno, tengo entendido que no está así en la ley orgánica como independiente. Sí marca que los diputados dicen que nos debemos ir con el grupo parlamentario, obviamente por el que llegamos, pero que también te puedes constituir con independiente. ¿Qué no permite la ley orgánica? Que esos independientes, como pasó en el Senado hace algunos meses, que esos independientes se puedan constituir como un grupo. Eso sí no lo permite la ley orgánica. Pero bueno, regresando al punto central, las alianzas que hayan hecho, los acuerdos que hayan tenido, lo que es un hecho es que esa independencia pues podría estar sujeta al escrutinio, porque en realidad
acompañan en todo las votaciones de Morena, salvo algunos casos donde no es así. Entonces, pues al buen entendedor, pocas palabras. Si eres independiente, pues no acompañas todo y votas en contra de todo lo que la oposición, porque además pasan cosas interesantes. Después de que se baja uno de tribuna y da con argumentos y no con descalificaciones, porque a mí no me gusta el estilo de subirse a descalificar como también le gusta al grupo de Morena. Cuando me bajo, algunos, incluso de Morena, se acercan y te dicen, tienes razón, pero tienen que seguir la línea de su grupo parlamentario. Yo también ahí les he dicho en corto, no tienes que seguir la línea de tu grupo parlamentario, porque sí, hay que respetar, obviamente, pues, la ideología con la que llegaste al Congreso y con la que estás, pero si hay temas de fondo donde tú no puedas coincidir, pues también hay que expresarlos y también hay que decirlos. Entonces, lo que está pasando en el Congreso es pues una soberbia absoluta, donde ya ni siquiera se juega en el límite de la ley. No, ya se viola reiteradamente la ley y lamentablemente no pasa nada, porque cada vez que metemos un escrito, como por ejemplo la semana pasada, que era para sancionar a la presidenta de la mesa directiva, porque sin atribuciones, porque la ley no se las da, canceló una sesión para irse de tour algunos de los diputados de Morena a aplaudir a una de las figuras que está, porque a mí no me gusta decirle el término que el presidente les inventó, entonces... De los de las aspirantes, ¿no? De las aspirantes, de las figuras que están ahí, la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, se fueron ahí a apoyarles y pues decidieron, y el pretexto pues fue poner una alfombra. A ver, ¿dónde se ha visto en este país, en este estado, que una sesión donde se tratan asuntos importantes para el pueblo se mueva porque van a poner una alfombra? Y además una alfombra externa. Entonces, lo que está pasando es eso. Lo que nosotros no nos vamos a cansar de decir es que las cosas están mal, porque además... Y metieron el escrito por este tema. Metimos el escrito por el tema a la mesa directiva. De hecho, la presidenta de la mesa directiva, que nosotros pues recusamos, o sea, que nosotros dijimos que no podía seguir al frente, por alguna u otra razón, no lo sé si hay algún tema personal, nunca me ha gustado especular de más, pero desde ese día no se ha presentado a las sesiones, ha estado su suplente llevando la presidencia de la mesa directiva, pero lo sometieron a votación, y en esa votación, de nueva cuenta, Morena y los diputados independientes, incluso los diputados del PAN, pues acompañaron esa propuesta y fue negarla de nueva cuenta, que la presidenta de la mesa directiva había hecho algo ilegal. Y así es una y otra vez, así es no querer dictaminar. La ley marca con toda claridad que todo asunto que nos turnen a comisiones se tiene que dictaminar en 15 días. Yo le quisiera preguntar a cualquier ciudadano, ¿qué pasa si se nos vence un plazo de 15 días ante cualquier trámite o ante cualquier pago, ante cualquier derecho ante la autoridad? ¿Nos cobran recargos? ¿Nos cobran multas o nos quitan el permiso o la concesión? ¿Por qué entonces los diputados y las diputadas, si pasan 15 días e impunemente no quieren hacer nada, como es el caso del diputado Jorge Pérez Falconi, que es una y otra vez le he dicho que tenemos que sesionar juntos, porque hay 4 iniciativas que tenemos turnadas y que tenemos que atender? Él preside la Comisión de Derechos Humanos, yo presido la de Puntos Constitucionales, y la mesa directiva determinó que esas 4 iniciativas fueran juntas. Le he metido 3 escritos y ni siquiera me contesta uno de ellos. Entonces, fíjense la diferencia. Entonces, quienes aquí se envuelven en la bandera de decir que defienden los intereses del pueblo, lo que menos hacen es eso, porque también esta presidenta de la mesa directiva, y que yo lo lamento porque es mujer, y jamás me ha gustado criticar el trabajo de una mujer, y se lo hemos dicho, que no se deje y que no escuche a los asesores que no le están haciendo un beneficio hacia ella, porque al final, pues a la que hay que cuestionar es a ella. No podemos cuestionar porque es la figura la que están. Entonces, ella, cuando hubo este tema lamentable, además de el grupo de católicos, de pastores y de otras religiones que llegaron al Congreso, a las puertas del Congreso, que es la voz del pueblo, pues hubo el diputado Malavé, que además yo respeto y aprecio, y es lamentable la actitud violenta, agresiva, que tuvo hacia estos grupos,
pues más lamentable fue que la presidenta de la mesa directiva, en ese momento, sin haber consultado con ninguno de los demás integrantes, haya dicho que era una sesión reservada. La ley orgánica dice con claridad cuáles son los temas en los que se puede decretar una sesión reservada. Y esos no eran temas. Simplemente, ¿qué hizo Morena? Y el argumento que fue el pleito que hubo afuera, eso fue el argumento para cerrar. Es que el problema es que ni argumenta, nada más fue yo determino, aunque la ley no me faculte por este hecho hacer una sesión reservada. ¿Qué tenían miedo? Yo creo que lo que tenían es miedo de que no hubiera un control en el Pleno, y un miedo malentendido y mal fundado, porque de verdad que estos grupos que se presentaron al interior del Congreso, al exterior del Congreso, lo único que querían es pues presentar una inquietud, presentar una legítima inquietud que cualquier ciudadano puede hacer, y eso fue lo que hicieron. Lo mismo pasó también 4 o 5 días después con los transportistas. Ahí sí no declararon sesión reservada. De hecho, nosotros empezamos a decir, oye, allá fuera un grupo de transportistas que quieren entrar, déjenlos pasar. Sí. Y entonces ahí sí los dejaron pasar. Pero no puede ser que uno tenga que estar pidiendo a quién dejen entrar y a quién no dejen entrar cuando el espacio debe ser abierto, debe ser público, sobre todo hoy que ya no hay restricciones de COVID, porque antes 2 o 3 veces sí nos las hicieron ahí fundamentando temas de COVID, pero ahorita que ya no lo hay, pues ya nada de eso es justificado. Entonces, lo que hacen es violar una y otra vez la ley, y sí, como he dicho, ya no es en el borde de la ley, ya rebasaron todo el límite de la ley, e impunemente, y la gente en redes sociales me dice, ¿y no hay sanciones? Claro que hay sanciones, y por varias vías estamos pidiendo que se aplique la ley y se apliquen las sanciones. Vamos a ver si estos órganos, algunos autónomos y otros que tienen que estar en funciones, que vamos a ver qué nos van a contestar, y más adelante se los vamos a poder contar también. ¿Cuáles son los temas que no quieren abordar en estas comisiones que nos está señalando? Dice, son 4, no quieren sesionar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué les hace? ¿Por qué? ¿Es una terquedad o hay algo de fondo? ¿Hay algún elemento con estas iniciativas? ¿Qué? Fíjate que yo creo que incluso en alguna entrevista, en algún comentario, yo decía, yo incluso creo que esto ni siquiera lo han consultado con la gobernadora o con el secretario de gobierno, que es con el que usualmente se ve también un poco en el caso del grupo mayoritario. Obviamente nosotros no tenemos que hacer ninguna consulta. La agenda legislativa, y es el día que se puso en la mesa el tema de revocación de mandato. Ese día, haz de cuenta que fue una reacción violenta, incluso nos llamaron cínicos, nos llamaron descarados, o sea, bueno, fue una actuación en tribuna de varios de los diputados acusándonos, pero además, otra vez, diciendo mentiras que yo creo que ellos mismos ya se van creyendo, o por lo menos sus asesores, que vaya que tienen asesores y que son muchos, algunos, la mayoría no de aquí, pero bueno, tienen muchos asesores. Yo creo que no les dicen bien, o es tanta la soberbia que ya no quieren escuchar. ¿De quién es la iniciativa de revocación? La iniciativa de revocación de mandatos del grupo parlamentario del PRI. Okay. Y hay que poner los antecedentes. A ver, no es un invento del PRI. La revocación de mandato es una figura que desde 2019 está en nuestra Constitución Federal, y que cuando esa reforma se hizo, porque es la iniciativa de revocación de mandato y consulta ciudadana, son los 2 temas que en el 19 se metieron en la Constitución. Cuando se hace esa reforma, el mismo decreto en un transitorio dice que las legislaturas de los estados tendremos 180 días para armonizar nuestro marco constitucional local y hacerlo. Obviamente, si estamos hablando del 2019, este asunto ya pasó, y ya pasaron los 180 días, muchísimo. O sea, de hecho, incluso le hubiera correspondido a la anterior legislatura hacer la revocación de mandato nosotros, pero como yo he dicho, bueno, yo no sé qué hizo la anterior, yo sí sé lo que tenemos que hacer nosotros, y lo que tenemos que hacer es, pues, hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque además, Roberto y quienes nos escuchan, hay un antecedente. Recién empezada la legislatura, nosotros, el grupo parlamentario del PRI, de nueva cuenta, presentó una iniciativa, la Ley de Responsabilidad Patrimonial. ¿Qué significa eso? Que si cualquier ciudadano tenemos una afectación en nuestra persona o en nuestro patrimonio, cualquiera, por alguna causa imputable al Estado,
Estado, Federación, municipio, quien sea, tenemos derecho a la resarcición o reparación del daño. Eso es, si hay una alcantarilla abierta y se te cae, pues lo primero es que ahora sí la autoridad tiene que hacer. Y nosotros presentamos esa iniciativa porque además a nivel federal también había un mandato que se hiciera. Resulta que Morena la puso en el congelador desde que nosotros la presentamos. Es el segundo tema. Ese tema es el antecedente, Okay. ¿por qué decir que es importante? Después, Morena presenta una iniciativa de ley de responsabilidad patrimonial. Y lo mismo que nosotros ya habíamos presentado. Y entonces nos salen con la cuestión de que ya había un mandato judicial al Congreso, y eso nunca se dijo, pero hay que decir las cosas como son, de que los diputados y las diputadas estábamos en falta porque no habíamos cumplido la ley y que si no lo hacíamos en X tiempo íbamos a ser acreedores a sanciones. Entonces ahí sí Morena se preocupó. Ahí sí, entonces tuvieron que dictaminar de manera conjunta esas dos iniciativas y se hizo. Y bueno, salió la ley de responsabilidad patrimonial. Pero ¿por qué digo ese antecedente? Porque ya hay acciones promovidas por los ciudadanos cuando los legisladores no cumplimos, de que un juez por mandato, un tribunal por mandato nos diga que tenemos que hacer. Entonces, lo que nosotros les decimos a Morena, vamos a esperar a que llegue ahora un mandamiento de un juez, un mandato de un juez, para legislar sobre revocación de mandato, o lo hacemos porque ya estamos conscientes de que debe de ser, pero se ponen nerviosos, les da miedo, incluso se atreven a decir... Pero este fue un tema incluso de Morena y del presidente que... Pero fíjate, empujó hasta que se hizo el tema de revocación. O sea, pero ahí es donde está la confusión, sí. Roberto, y eso es importante porque esa es la confusión que Morena también tiene. A ver, la revocación de mandato como figura a nivel constitucional federal no fue una iniciativa del presidente. No se quiera Morena colgarle al presidente un santo que no le toca. La iniciativa fue una iniciativa ciudadana y después de esa vinieron 25 iniciativas más de todos los grupos parlamentarios, pero ninguna del presidente. Y entonces lo que hizo la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es juntar esas 28 iniciativas y así es como reforman la Constitución y meten la figura de revocación de mandato y la figura de consulta popular. ¿Qué pasa después? Cuando el presidente ve esta gran oportunidad de que tiene la consulta popular a su servicio, pues pasa lo que inéditamente incluso para la academia y para los estudiosos, pues nunca había pasado en ningún país, que el mismo gobierno fuera el promotor de una consulta ciudadana para revocarse a sí mismo. Sí. Eso no pasa y sí puede quedar para la historia de las contradicciones, ¿no? Entonces el mismo gobierno se promueve y ahí es donde Morena se confunde y dice el presidente fue el promotor. Sí, el presidente fue el promotor de una consulta ciudadana para él mismo revocarse, por decirlo. O ratificarse. O ratificarse, claro, que de hecho la intención era esa, claro. Era un autoelogio, era un ejercicio de decir yo aquí tengo la fuerza, aquí estoy, y eso fue donde hubo discusión, pero aún así mintieron en tribuna los diputados que se subieron porque dijeron que el PRI no acompañó ni siquiera eso. Y ahí, de nueva cuenta, se confunden y sus asesores pues los mandan a la guerra sin fusil o no estudian los temas que tienen que estudiar, porque el PRI sí acompañó la reforma ya de la definición de la ley de consulta popular que se hizo con las propuestas, incluso hubo modificación a la pregunta, ¿se acuerdan que hubo muchas cosas? Y así pasó. Entonces, el tema es, no se puede subir a tribuna a mentir, no se pueden subir a tribuna a querer cambiar la historia, pero mucho menos se puede hacer en el Congreso como que no pasa nada y que las iniciativas, pues no importa si pasan o no pasan. Entonces, es más, las demás iniciativas ni siquiera les han dado importancia, son reformas constitucionales, obviamente, son reformas que tienen que ver con temas importantes. La propia ley esta para elevar a un derecho humano la libertad de creencias, pues está turnada a las dos comisiones. Es la más reciente que tenemos de esas iniciativas. Entonces, imagínense si revocación de mandato, que por mandato de ley deberíamos haberla hecho en 180 días, si no la hacemos, y estamos así de que venga un tribunal y nos diga, háganla como pasó con responsabilidad patrimonial, pues imagínense esta de libertad de creencia y libertad de culto, pues nunca van a querer si no se han querido sentar y si ni siquiera hay una respuesta. Entonces lo que hay es soberbia, lo que hay es falta de respeto absoluto a la ley
Y lo que hay, y que de pronto hasta yo creo que como que lo gozan, es como que creen que se pueden burlar de la gente, de lo que nosotros proponemos, y no pueden, porque de verdad se los van a cobrar en el 24, porque la gente se da cuenta de todo esto, y porque la gente reclama su derecho, y lo reclaman a través nuestro. Y si a través nuestro, pues no hay respuestas, pues entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, el otro tema es la ley de transporte, que tendríamos mucho por hablar de Vamos ese a un tema. corto comercial y ahorita regresamos para hablar con la diputada Adriana Ortiz de estos temas de la ley de transporte, y se está invocando una figura de parlamento abierto con este tema de la ley de movilidad. Vamos a un corto comercial y ya regresamos. La verdad se revela en la delgada línea. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Bueno, ya regresamos a La Delgada Línea. Estoy leyendo lo que ponía en su Facebook, lo que puso en su Facebook la diputada Adriana. Dice: Morena no ganó la mayoría en el Congreso como quieren presumir, y creo que ya hasta se lo están creyendo. Dice: el pueblo le dio más votos a la oposición. Y tienen estos temas de lo que estábamos platicando. Lo de la Gaceta Parlamentaria, diputada, antes de entrar a lo del tema del transporte, porque ha insistido en el tema de la Gaceta Parlamentaria. ¿Cuál es la importancia de esto? Que no se las envían a tiempo, faltando 10 minutos, la mandan a los diputados. ¿Por qué es importante esto de la Gaceta? Mira, y para quienes nos escuchan, la Gaceta Parlamentaria y el orden del día, que son las dos figuras, son lo que nos avisan a todos cuáles son los asuntos que se van a tratar en la sesión. Y así como la primera parte del orden del día de la Gaceta solo vienen lo que son las iniciativas, o sea, las iniciativas que se han ido presentando se acumulan y ya se les da lo que se llama primera lectura y ya están dentro de lo que es el proceso legislativo. Después viene la parte sustantiva, que es la parte de los dictámenes. ¿Qué son los dictámenes? Son, vamos a decirlo de alguna forma, son los acuerdos que ya se tuvieron en comisiones sobre cualquier iniciativa o exhorto que entra. Y es un acuerdo, obviamente, un dictamen en positivo, es para hacer una reforma de ley. Entonces, ¿qué pasa? A ver, no todos los diputados, aunque somos 35, los diputados no estamos en todas las comisiones y los diputados no sabemos lo que se está haciendo en otra comisión y qué dictamen o en qué sentido salió un dictamen en otra comisión, porque muchas veces se cree que la iniciativa se presenta y no se toca. Y la verdad es que yo creo que si hacemos un análisis, más del 60% de las iniciativas que se dictaminan, es decir, que se ponen en proceso de que sí sean una reforma de ley, tienen correcciones, tienen modificaciones. Pasó con la reforma electoral que aprobaron, ¿no? Que dijeron que no era lo mismo que habían mandado, incluso por correo, ¿no? Efectivamente. De hecho, el dictamen que mandan a los integrantes de la comisión no es el mismo dictamen que queda y que ponen ya a votación para nosotros. Cuando nosotros recibimos eso, pues nosotros trabajamos sobre el dictamen que habían mandado y resulta que no era igual al dictamen. Y, por ejemplo, en ese día, en esa sesión, la Gaceta, el orden del día y la Gaceta la subieron 10 minutos antes de iniciar la sesión. Sí, lo recuerdo. O sea, más falta de respeto y más falta a la ley no puede haber. Ellos se escudan en decir que efectivamente la ley no dice un plazo, pero sí dice con la debida oportunidad. Y bueno, yo quiero entender, y todos entendemos, que la debida oportunidad implica que no te puedo mandar algo 10 minutos antes, ni te puedo mandar algo 2 horas antes. Y hace unos días presentamos una iniciativa precisamente... O un minuto antes, como decía su líder de la bancada, el diputado Casarín, decía: si nos deja un minuto antes, pues un minuto antes la mandamos. Es raro, es extraño estas expresiones, ¿no? O sea... Sí, y además no puede ser porque, fíjate, cuando empezó la legislatura,
ellos les gustaba mucho, yo creo que sus asesores de aquel entonces les encantaba, cada vez que presentaban una iniciativa, decían y citaban alguna sentencia o alguna jurisprudencia de la Suprema Corte. Ya no les gusta porque pues ya están peleados con la Suprema Corte, ¿no? Entonces, como ya no les gustan los fallos de la Suprema Corte, ya poco citan a la Suprema Corte. Pero lo que sí es un hecho es que la Suprema Corte una y otra vez ha dicho que el procedimiento legislativo se viola, o sea, tiene un vicio cuando no se circulan a tiempo los dictámenes que se van a votar, que es lo que está pasando en Campeche. Entonces, bueno, lo dijeron con el Plan B. Bueno, el Plan B es el más reciente de las... Ahí lo señaló y la Suprema Corte, sí, como tú bien dices, con toda claridad dijo, se violó el procedimiento legislativo, porque independientemente que citaron a una sesión y que no las Comisiones Unidas no sesionaron y que muchas cosas, los dictámenes no se circularon con la debida oportunidad. ¿Qué es lo que está pasando en Campeche? Cada sesión del Congreso. Nosotros en esta última iniciativa, donde precisamente lo que decimos es, a ver, obligatoriamente la Gaceta Parlamentaria que le corresponde a la Secretaría General y el orden del día que le corresponde a la mesa directiva tienen que circularse 48 horas antes. O sea, hoy ya la deberían tener la de mañana. Desde ayer la debería yo de tener la de mañana. Pero no la tienen, por ejemplo, todavía. Y la voy a tener mañana a las 10 de la mañana, porque el histórico de las últimas 6 sesiones ha sido que la mandan a las 10 de la mañana, 10:01, en ese rango, 2 horas antes de la sesión, lo cual la verdad es que te permite poco trabajo de análisis y de preparación, porque, a ver, ¿por qué es importante? Y quienes nos escuchan lo sepan. No somos una oposición que se suba... Va a ser una reunión previa, ¿no? Entre los grupos parlamentarios, para ver un día antes qué es lo que viene en la sesión y nutrir el debate, y hasta para los ciudadanos, que se ponga bueno, que estén informados, ¿no? Y para que también el ciudadano sepa qué se va... Por eso nosotros decimos que la Gaceta se tiene que hacer pública, para que cualquier ciudadano la pueda consultar. Y si el ciudadano ve que en el Congreso se está proponiendo una reforma con la que no coincide, pueda o buscar a su representante, alguno de su diputado o diputada, o bien ir al Congreso, acudir al Congreso, también expresar el punto de vista de algo con lo que no pueda coincidir, que en el Congreso, aparentemente, por tenerlo enlistado en el orden del día, se podría votar a favor o no. El problema es que eso no sucede. Entonces, al no tener con la oportunidad, no te permite eso. Pero la otra cosa importante, no somos una oposición, y lo reitero, radical que diga no a todo. Somos una oposición que ha acompañado los temas que nos parecen que están bien, y somos una oposición que se ha sentado a la mesa cuando hay temas trascendentes, y hemos incluso construido juntos redacciones para que las cosas puedan transitar con la visión de todos, no solo con la visión de un grupo parlamentario. Pero si no tenemos tiempo, no podemos meter algo que se llaman reservas incluso, que las reservas son las que permiten que algún artículo determinado de esa reforma que se está haciendo no pase o se ponga parte de la votación para ser sometido a otro análisis. ¿Cómo le hicieron para meter tantas reservas, por ejemplo, en el tema de la reforma electoral? Y yo escuchaba que reserva y reserva y reserva, y bueno, la verdad de Morena pocos se subieron a debatir las reservas a esa reforma electoral. No sé si 1 o 2 nada más, no lo de registré. hecho, prácticamente nada más en una reserva hubo algún jaloneo, pero yo creo que incluso ellos dijeron, es que ni la habían leído. Yo creo que muchos de los diputados de Morena tampoco habían leído el dictamen. ¿Cómo le hicimos nosotros? La verdad hay que decirlo, nos sentamos, cada quien en su computadora, a redactar y a revisar y a comparar con otras legislaciones y eso, y empezamos a generar las reservas, porque previo a eso tuvimos una reunión diciendo, a ver, esto no puede pasar porque esto viola tal ley, esto no puede pasar porque pasa tal cosa. Y pues bueno, por eso presentamos 10 reservas que fueron las que se fueron leyendo a lo largo de la sesión, y pues lo que pasó es que todas y cada una de esas reservas, Morena y sus aliados, los independientes y el PAN, pues las votaron todas en contra y se desecharon todas las reservas. Obviamente en esa ley todavía queda mucho camino
que se puede andar y que estamos andando en ese sentido porque hubo violaciones graves ¿Van a al acudir proceso. a las instancias judiciales? Sí, por Ok. supuesto que sí, y todo está en proceso. La verdad es que Y esas reservas van al expediente va al de expediente, la iniciativa, ¿no? Supongo que también así por eso como, hacer y meter sí. tantas en ese momento. Y también va al expediente, pues obviamente esto de entregar la Gaceta 10 minutos antes y va al expediente muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que fortalecen el dicho de nosotros como oposición de decir por qué se violó el procedimiento legislativo y por qué entonces le solicitamos pues a la autoridad hacer válido el criterio de la Suprema Corte, aunque no les guste la Suprema Corte, decir que cuando hay violaciones graves al procedimiento legislativo se tiene que desechar una reforma aún haya sido aprobada y publicada. Sí, sí, de verdad, es un tema que sí lo hemos visto y no está fácil, ¿no? No está fácil, sobre todo cuando empezamos a ver también estos diputados que se empezaban a brincar, a salir de los grupos parlamentarios, pues sí lograron ahí un efecto mediático, político contra la oposición ahí en el Poder Legislativo. ¿Lo sintieron ustedes? ¿Se sintieron en ese momento cuando los que han salido, por ejemplo, el PRI ya salieron Sí, dos así es, salieron, dos. pero de MC salieron 4, entonces la oposición está mermada. También ante estos, Yo creo en número al menos, ¿no? Ante estas actitudes de una mayoría como la que nos está platicando esta mañana, pues no está fácil, ¿no? No está fácil. La verdad es que, ¿qué sentimos? ¿Qué sentí yo? Yo no voy a hablar por nadie más, yo voy a hablar por mí. Yo qué sentí, pues la verdad lamentable que 2 compañeros nuestros hayan decidido separarse del grupo Pero parlamentario. también los del Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, como oposición, ¿no? Sí, claro. Como bloque Pero te digo, ante la como yo no voy a mayoría, hablar, sí, como yo no voy a hablar por los demás, porque claro, además no sí. hemos sido un bloque. A ver, Sí. el PRI es el PRI y MC y a veces incluso no hemos coincidido en el sentido de votaciones de algunos temas. En la mayoría de los casos sí, pero tampoco es que se haya conformado de manera ni natural ni formal un bloque. Pero pues bueno, sí hay cierta coincidencia. O sea, por lo menos tenemos un poco más apego a la ley y a la realidad que están viviendo las y los campechanos, una realidad que hoy a Morena pues se le hace incómoda y de la que no quiere hablar, porque no quiere hablar de que faltan medicamentos, no quiere hablar de que hay inseguridad, no quiere hablar de que pues la cuestión del desarrollo económico del Estado está terrible, no quiere hablar del desempleo, o sea, son temas que les son incómodos y que obviamente pues ellos por defender al Poder Ejecutivo, pues entonces no lo hacen. Entonces, yo en lo personal que sentí, yo lamentable, la verdad es que lamentable porque al final entramos juntos, siendo compañeros juntos. Y bueno, cada uno de ellos fue construyendo una historia, como todos hemos estado construyendo una historia de vida, y de pronto se toman decisiones. Algún día saliendo del Congreso me preguntaban en una entrevista, ¿y usted qué opina de que fulano se vaya del PRI? Me dije, yo no tengo que opinar, el que tiene que opinar es el que tomó la decisión, que además para mí siempre será respetable, lamentable, pero respetable la decisión. Pregúntenle a esta persona cuáles son sus motivos. Algunos podrán ser válidos, otros no, pero al final lo que yo siempre he dicho, en mi vida hay que actuar con congruencia. Y tienes que ser congruente de principio a fin. Incluso, un día me gustan la ideología del partido, y otro día me voy y soy guinda, y otro día voto. No, a ver, si tomas la decisión de irte de tu grupo parlamentario porque no coincidas con tu grupo parlamentario, lo cual puede ser válido, pues no significa que tengas que sumarte a todo lo que diga otro grupo parlamentario. Si quieres ser independiente, vale, y es bien válido ser independiente, pero entonces ejerce esa independencia y mantente separado de cualquier corriente. Y entonces veremos que un día votarás las decisiones o las propuestas que vote o que proponga el PRI o MC, y otro día
pues coincidirás con las otras y entonces ahí podrás decir, sí, porque se vale, o sea, es válido. A mí, por ejemplo, el Senado, este grupo plural que se formó, me parece extraordinario. Al final, todos los que están en ese grupo plural son personas que en su momento coincidieron con su grupo parlamentario, después hubo diferencias, no con el grupo ideológicas, o sea, de ideología y de percepción, se separan, pero ¿cómo se ha mantenido ese grupo plural? Absoluta y totalmente independiente, plural e independiente. Yo diría que si me voy de independiente, pues entonces sería independiente. No cambiaría, como tú bien dices, de un color a otro color. Bueno, y esos son los argumentos. Vamos a un corte comercial y regresamos ya a la parte final de la delgada línea. Le entramos al tema de la ley de movilidad, al tema de transporte y a esta figura que se está invocando del Parlamento abierto para que nos la explique la diputada con más detalle. Ya volvemos. Los personajes que quieres escuchar son entrevistados por Roberto Oropeza en Radio Fórmula. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Bueno, ya regresamos a la parte final de la delgada línea. Todo lo ha registrado en sus redes sociales la diputada. Está muy interesante lo que ha registrado. Por ejemplo, lo ponía el lunes y va de nuevo, dice. Por segunda ocasión, los diputados de Morena, Antonio Jiménez y Balbina Alejandra, no asisten a una convocatoria de comisión. Más de 20 asuntos por dictaminar y ni siquiera se presentan. Y bueno, ya dice, es un descaro que hoy suba un diputado de Morena a tribuna y diga que el Congreso de Campeche tiene una deuda con varios colectivos, porque hay iniciativas que no se han dictaminado. Son palabras de la diputada Adriana, la estoy leyendo de su Face. Y dice, la deuda con el pueblo de Campeche la tiene Morena, dice. Las iniciativas sin aprobarse es porque ellos no quieren y para bloquear el trabajo no asisten a comisiones. Y aquí está registrado, ¿no? Sube el documento, este es el documento, es la bitácora de trabajo, supongo, ¿no? Exacto, es el acta de asistencia que obligatoriamente se tiene que firmar. Está firmada nada más por Adriana Ortiz por Jesús Humberto Aguilar Díaz, que es diputado de MC. Les quisieron contactar por Zoom. ¿Eso se puede? ¿Los pueden hacer por...? De hecho, podrían participar vía remota, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, para la aprobación de la minuta del Senado por la ley de no agresores en el poder, de la 3 de 3, hicimos la modalidad mixta, que es presencial y en línea. La diputada Balbina Alejandra Hidalgo, que es de Champotón, se conectó en línea y así votamos y se registra todo y se hace. Entonces, precisamente para que no haya pretextos de que no pueden asistir porque están en la agenda o están en un traslado o están viendo algún tema, pues se abre esta posibilidad en línea, por eso estaba abierta la sesión también en línea, para que se pudieran conectar, pero pues lo que se evidencia es que ni físicamente, ni en línea, ni siquiera metieron un escrito, que además así debe ser, porque cuando uno no va a ir a comisión debe meter un escrito diciendo que no iban a asistir. Pero no hay consecuencia. No hay consecuencia porque cada vez que nosotros hemos dictaminado o hemos solicitado que haya consecuencias, lo someten a votación del Pleno y de nueva cuenta Morena y los aliados de Morena pues desechan estos asuntos. Pero sí decirle a quienes nos escuchan que no crean que son las únicas instancias. Obviamente por estrategia algunas cosas tampoco las podemos compartir en este momento, pero que nosotros hemos analizado todas las opciones que hay por ley y que todavía tenemos camino por andar en ese sentido y que, como les dije la sesión pasada, lo único que no pueden olvidar las y los diputados es que independientemente de los derechos o obligaciones que tengamos como diputados, somos servidores públicos y nos aplica la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Claro, también dice que esto pasó la semana pasada, dice la diputada, el pleno prácticamente vacío. Es lamentable, sí. Ya se retiraron muchos de las y los diputados, algunos de plano no asistieron, otros se paran, ¿no? Se paran en la misma sesión, se van sin pedir permiso y bueno, ahí estaban ustedes ahí presentes. Da estas sensaciones de lo que hemos visto, ¿no? De que está ocurriendo ahí en el poder legislativo. Yo no había visto este tipo de cosas en muchos años, cosas que son
Inéditas, pero hay temas muy puntuales y muy importantes como este del transporte, por ejemplo, que ha sido muy polémico. Llegaron los transportistas el viernes. ¿Estuvieron ahí en la reunión ustedes de la comisión? Ahí va. Es una comisión especial, además, la comisión de movilidad, de ¿no? movilidad, sí. Es una comisión especial que se creó precisamente para atender los temas que se van a reformar o que se pretenden reformar. Se estuvo en la sesión con los transportistas tarde. Y hay que decir por qué tarde, porque además incluso Ricardo Medina y Laura Vaqueiro lo externaron, porque Laura es parte de una de las comisiones, porque no solo está atendiendo la Comisión de Movilidad, sino también 2 comisiones más. Laura es parte de una de esas comisiones y Laura hizo el reclamo público a la comisión cuando se incorporó, porque como tú leíste, nosotros estábamos en el pleno. ¿Cómo hacen estrategias que de verdad de pronto se les revierten? Si ya había una reunión programada con transportistas y con autoridades estatales para atender ese tema a las 2 de la tarde convocada, ¿en qué cabeza cabe meter un orden del día con 10 iniciativas y con un dictamen? Es evidente que en la lectura de 10 iniciativas, porque además, dicho sea de paso, quienes nos escuchan, las sesiones del Congreso nunca empiezan a la hora que deben de empezar, porque el grupo de Morena tampoco llega. Los señores llegan a la hora que quieren y entonces ahí estamos sentados esperando y la sesión empieza 15, 20, 30 minutos más tarde. Entonces, cuando los transportistas llegaron al Congreso, a las oficinas donde iba a ser la reunión y demás, pues evidentemente nosotros seguíamos en sesión y no te puedes salir de la sesión porque la ley lo marca. Aún así, muchos diputados se salieron, pero no es ese nada más el pretexto, se salen cada vez que quieren, ¿no? Entonces, se fueron, obviamente se llegó tarde a la sesión con los transportistas, pero al final, bueno, se incorporaron Laura como integrante de las comisiones. Ahí estuvo Ricardo también viendo estos temas y pues bueno, lo que se quedó en esa sesión, que además la diputada Landy Velázquez, que es la presidenta de la Comisión de Movilidad, que es de Morena y que además pues aprovecho para mi solidaridad con la diputada de la tacita, Landy, ¿no? sí, por esas faltas de respeto que de pronto le parecen graciosas a algunos dirigentes estatales de partidos y que alguien que es agresor pues nunca podría parecerle gracioso que a una mujer le ofenda algo de esa naturaleza. Le mandaron un paquete de regalo, ¿no? Y venía ahí su AMLito. Sí. Y una taza llena de groserías. Una taza llena de groserías y de falta de respeto. Fuertes, ¿eh? Sí. Y quienes nos escuchan y no lo supieron, pues la verdad es que se las mandó su dirigente estatal de partido. Se las mandó el dirigente de Morena, estatal de Morena, mandó con efectivamente. Esas groserías. Y yo bueno, nosotros cómo le íbamos a saber que les mandó ese regalo. Nosotros lo sabemos porque la diputada Landy pues lo hizo público en una sincera y convencida ofensa y pues lo que es lamentable es que el dirigente del partido, que además sí está catalogado como agresor de mujeres, pues en la conferencia de prensa se le vaya encima a la diputada Landy y lo más lamentable es que nadie de su grupo parlamentario la haya defendido ni la haya arropado. Yo se lo dije personalmente y pues hoy lo hago públicamente, la verdad, mi solidaridad, porque como yo he dicho cuando me han preguntado, bueno, ¿y cuándo hay violencia contra una mujer? Desde el momento que una acción haga sentir incómoda a una mujer, como en este caso a Landy la ofendió la cantidad de obscenidades y de imágenes que vienen en esa taza, aunque digan que es un meme, aunque digan que es lo que sea, pues a ella lo ofendieron y hay que respetar si ella lo ve de esa forma y no quererle poner otro aderezo a las cosas que no debe ser. Pero bueno, volviendo... Sí, ella es la presidenta de la Comisión de Movilidad y la verdad estuvo muy receptiva en escuchando las posiciones de todos y al final pues la propuesta fue que haya un parlamento abierto. Esa es la petición de los transportistas. En efecto, nuestra legislación no existe la figura de parlamento como tal, pero sí existe la figura de foros, que es lo mismo, o sea, con otro nombre, lo que sí existe es la posibilidad de hacer foros. Muchos foros pueden decir, es que ya se hicieron los foros. A ver,
Se hicieron unos foros hace algún tiempo con la propia reuniones comisión, en los municipios, sí, ¿no? Con los transportistas, sí. para escuchar inquietudes, pero nadie conocía la iniciativa. Ya hay una iniciativa, pues ahora sobre esa iniciativa se deben hacer foros. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que el servicio de transporte se necesita mejorar y se necesita diversificar. Eso es un hecho. Lo que te dice todo el mundo es que los usuarios también tienen que ser atendidos. Por supuesto que tienen que ser escuchados los transportistas, por supuesto que hay derechos adquiridos, pero también los usuarios tienen aquí un punto importante y tienen el derecho a tener un mejor servicio de transporte, pero también tienen el derecho a que haya una diversificación en el servicio, es decir, algo que la ley propone, que a mí se me hace de las cuestiones buenas, que es la entrada de plataformas digitales. Habrá que ver, porque de pronto cuando escucho que nosotros vamos a tener nuestra misma plataforma digital, pues a mí me pongo a temblar un poco, porque zapatero a sus zapatos, y si no tenemos experiencia y ya hay plataformas consolidadas, sí, pues mejor trabajemos con ellas. Entonces, estamos en espera de que pues estas comisiones que están trabajando este tema y que se comprometieron públicamente hagan estos foros. Yo ya he recibido propuestas en mis redes sociales de usuarios del transporte que piden que se agreguen ciertas propuestas. Yo ya las transmití a Laura, que en este caso ella es la integrante de la comisión, aunque yo también puedo participar y lo haré. Pero bueno, hay que tener los conductos formales y los informales. Y en este caso lo hemos estado haciendo así. Y pues bueno, vamos a incorporarnos a cada una de esas discusiones y vamos a verla. ¿Qué tiene lo bueno y lo malo de la propuesta? Lo bueno es que efectivamente hay que poner en la agenda pública el servicio de transporte público en este estado. Lo bueno es que hay que hacerlo. ¿Qué me preocupa? Que, por ejemplo, cuando nos dieron a conocer la iniciativa, no presentaron el estudio de impacto presupuestal, es decir, cuánto iba a costar pues hacer estas modificaciones que se proponen. Yo lo solicité después por escrito y me lo entregaron. Lo que a mí me sorprendió es que la iniciativa dice que sí va a tener costos y el estudio de impacto dice que no va a tener ninguno. Y ahí, Roberto, y a quienes nos escuchan, es cuando me empiezo a preocupar, porque mejorar el transporte en este estado, en especial el transporte público, necesariamente requiere inversión pública. Y no poca. Y no poca, sí, efectivamente. Así es. Entonces, me horroriza que haya un dictamen de impacto presupuestal que diga que no y haya una iniciativa que dice lo contrario. Entonces, ahí algo está pasando que no está bien. Nosotros incluso también vamos a solicitar que se tenga una plática, obviamente, con quien emitió ese dictamen de impacto presupuestal y vamos a ver qué sucede, porque si no hay recursos públicos comprometidos en este 2023 para iniciar y en el 2024, sobre todo, que ya se va a venir a analizar el presupuesto, pues la verdad es que entonces vamos a pasar de nueva cuenta a leyes que no se van a poder concretar y a usuarios molestos porque entonces no se hagan las mejoras que se requieran y a transportistas preocupados porque pues los transitorios y esta ley lo que dice al final es que pues las concesiones van a durar en tanto se emite un reglamento y cuando se emite el reglamento es prácticamente como borrón y cuenta nueva. Es lo que es manifestado, ¿no? Que es lo que ellos manifiestan. A perder sus derechos adquiridos. Pero además hay algo que es muy significativo. La ley de movilidad, porque la movilidad no solo es el transporte público, eso también hay que decirlo. La movilidad es mucho más, es la de los ciclistas, la de los peatones, la de los motociclistas, es tener aceras, tener avenidas, tener espacios donde todos nos podamos desplazar, todas las personas que tenemos la posibilidad plena de movilidad y quienes tienen alguna discapacidad cuenten con los elementos para poder hacerlo. Pero lo curioso de esto es que cuando se hace la reforma federal y se hace la ley de movilidad, la ley de transporte quedó viva, no la desaparecieron a nivel federal, porque una cosa es la movilidad y otra cosa es la regulación del transporte. Lo que llama la atención es que en Campeche, so pretexto de hacer la ley de movilidad, desaparezcan, porque abrogan, desaparecen totalmente la ley de transporte
Y lo que preocupa más es que entonces los artículos de la ley de movilidad son 130, algo así de la que proponen, y lo que tiene que ver con el transporte son 28, 30. O sea, desaparecen una ley para meterla en 30 artículos que no dicen tendría mucho. por qué desaparecer. Que no tendría por qué Ok. desaparecer porque a nivel federal no desapareció. Y entonces, además, te dicen que prácticamente todo lo del transporte va a quedar sujeto a un reglamento. Cuidado, cuidado. Si las garantías fundamentales no están en la ley y van a estar sujetas a un reglamento que la autoridad, ya no el poder legislativo, ya no el Congreso, ya no la voz de los ciudadanos, va a poder hacer, pues corremos el riesgo que esta gran expectativa que se ha despertado a los ciudadanos, pues ya no se haga realidad, y esta gran preocupación que se ha despertado entre los transportistas, pues todavía sea mucho más grave de lo que estamos viendo. Entonces, ¿sí se requerirían estos foros? Absolutamente, esquema, ¿sí absolutamente. Yo creo que sí es necesario porque si tú lees la ley, si ustedes que nos escuchan leen la ley, que ya me la eché completita de arriba abajo, pues tiene muchas cosas raras. De pronto me da la impresión que en algunos casos incluso fue así un copia-pega de leyes de otros lados, términos como las áreas metropolitanas. Pues nosotros no tenemos áreas metropolitanas, pero bueno, eso es en el centro del país y seguramente ahí pues del Álvaro Obregón o de algún lado habrán sacado algo que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, sí o tiene... conurbadas o sí, algo así, bueno, sí lo tenemos, pero la verdad nosotros no tenemos un sistema metropolitano. Claro. No existe entre nosotros. Entonces, sí tiene terminología, sí incorpora cosas que me parece que no son aplicables. Por ejemplo, le cambia el nombre a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que como ya ha tenido varios nombres, tampoco me lo sé, pero ahora le mete lo de movilidad y le pone funciones diferentes a la Secretaría, pero cuidado, eso no se puede hacer en una ley de movilidad. Tendrías que promover una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para cambiarle el nombre, para cambiarle las atribuciones a esa Secretaría, y entonces sí, de manera paralela, ya tienes esta. Entonces, lo que me parece increíble es que en un transitorio dicen, y cuando esta ley se apruebe, pues cambia de nombre la Secretaría y cambia... No, pero si no es así, imagínate. Entonces ahora por decreto en los transitorios vamos a decir lo demás que se cambia legalmente, sí. No se puede. Definitivamente esto no puede ir fast track. No, un tema como no debe ir por así fast track. Por respeto a los ciudadanos, a los usuarios, a los transportistas y a todos, y por el bien de todos, no debe de ir fast track. Yo estoy de acuerdo. El otro día la gobernadora decía, vamos a hacer una encuesta. Pues yo le doy la respuesta y yo creo que todos se las damos. Todos queremos que mejore el servicio de transporte. Todos queremos que mejore la movilidad. Sí, por supuesto. Todos queremos saber que si te subes a tu bicicleta no te van a atropellar porque alguien ya invadió un carril. Todos queremos que los que vienen en la motocicleta pues todos traigan casco y todos también tengan un carril seguro, porque un día y otro día hay accidentes de motociclistas también. Entonces, claro que todos queremos que eso mejore, pero para eso tengamos una ley que todos conozcamos, una ley clara y sobre todo una ley que no pretenda desaparecer a otra, que en el ámbito federal se quedaron con la ley de transporte y con la ley de movilidad, y porque en Campeche de pronto queremos juntarlos todos y mandar todo a un reglamento. Entonces, sí, vamos a abonar a que las cosas sucedan, pero no atravesando y atropellando a todo mundo, ¿no? Parlamento abierto también lo estaba pidiendo el diputado Ricardo Medina del tema de libertad religiosa. ¿Lo acompaña usted en esta petición también? Por supuesto que sí. Creencia, yo lo que digo es que todos los temas, foros, porque no podemos figura, pero, el Parlamento abierto. Foros, yo digo que todo tema que sea sensible a la sociedad, todo tema que despierte un interés a la sociedad y que hoy en ya ni te debo decir en el último semestre, no, a ver, en este mes, los temas que han movido a la ciudadanía son esta inquietud de la libertad religiosa para meterla a la ley, el tema de revocación de mandato que ha movido muchísimo a la sociedad, no es una ocurrencia del PRI, ha movido a la sociedad y la propia sociedad lo está poniendo, y la ley de movilidad. O sea, en un mes tenemos 3 temas, y la verdad es que los 3 temas merecen que se abran
y que la ciudadanía opine, que no digan que es la ocurrencia de los 35 legisladores, de los que voten a favor o de los que voten en contra, sino que verdaderamente se escuche y que si las propuestas se tienen que mejorar o se tienen que cambiar, que se haga, porque como ya hemos dicho, pues la verdad es que ninguna iniciativa queda libre de cambios prácticamente. Además, fíjate, hay otra cosa muy curiosa. A puntos constitucionales, a la comisión que yo presido, a la cual, pues como decíamos, no asistieron los 2 diputados de Morena, o sea, siguen boicoteando las reuniones para no dictaminar. MC presentó desde hace 4 meses, y me lo solicitaron por escrito la semana pasada, que se incluyera en la Constitución el derecho humano a la movilidad, a la Constitución local. ¿Cómo va empatada una cosa con la otra? Entonces, Morena no quiere dictaminar esta iniciativa de MC, que tiene que ver con el derecho a la movilidad, pero sí presenta una ley de movilidad. En estricto sentido y en derecho, reforma tu Constitución, mételo como un derecho y entonces haz tu ley de movilidad. Así se hizo a nivel federal. Lo primero que se reformó fue la Constitución. Se metió como un derecho humano y después se hizo la ley de movilidad, dejando la ley de transporte. Pero aquí, pues nos aferramos de pronto a hacer las cosas a capricho y no con el orden con el que deberían hacerse y pues sobre todo pues con la intención de que la comisión que yo presido de puntos constitucionales tiene 22 asuntos pendientes, todos ya fuera del plazo de 15 días que la ley marca y pues no quieren los diputados de Morena presentarse. ¿Son 5 diputados los de la comisión en total? Somos 5, ahorita tenemos 4 nada más, porque en nuestra comisión estaba la diputada Liz Hernández, que pues metió licencia, que además ahí en su licencia también hubo temas, porque ella dijo que era una licencia indefinida, después la leen como una licencia por 6 meses y después la leen como y la aprueban como una licencia. O sea, cambiaron la versión. Pero se la autorizaron, ¿no? Se la autorizó, aprobaron, obviamente. Sin problema. Entonces tenemos 4, pero como yo le dije, porque el diputado Jiménez en algún momento me escribió y me dijo que no había, que no podíamos sesionar con los 4. Le dije, a ver, todas las demás comisiones del Congreso están sesionando con 4 integrantes, cuando son temas que a ustedes les interesan. ¿Por qué puntos constitucionales no va a poder sesionar con 4? Porque no quieren... Porque saben lo que puede pasar en una votación. Una línea, bueno, una delgada línea. Bueno, temas rapidísimo, diputada, temas pendientes que tenga particularmente para estos días, iniciativas, como lo dije, una propuesta. No voy a dejar de insistir en que la ley se cumpla, lo voy a seguir señalando, lo vamos a seguir documentando en cada caso. Obviamente tiene que salir revocación de mandato. Presenté un código de ética que me parece fundamental porque también las agresiones de pronto han subido de tono terrible en el Congreso, pero no solo de eso se trata un código de ética, sino va mucho más. Voy a presentar otras iniciativas, hay una propuesta ahí interesante que incluso platicando con la ciudadanía hay 3 propuestas interesantes, una que tiene que ver con los agentes inmobiliarios, que ellos están muy interesados en algunas mejoras, una que tiene que ver con los ingenieros, que también me buscaron y la estamos construyendo porque es un sector que ha aportado mucho al Estado y que también merece ciertos reconocimientos, y otras que tienen que ver, de nuevo, regresamos a la vida legislativa. Entonces, como ves, no solo son los temas aquí para que de pronto digan, es que Adriana puede ser un dolor de cabeza porque todo el tiempo está insistiendo cosas en contra. No, al contrario, también tenemos el contacto con la ciudadanía, la plática con la ciudadanía y estamos presentando las propuestas que la ciudadanía, el tema de patrimonio en la comisión especial que yo propuse crear, para mí es importantísimo. Vienen 150 millones de pesos adicionales que la propia Autoridad del Patrimonio ha declarado, y a mí me preocupa que de pronto pues no se vayan a las acciones prioritarias para el centro histórico y para los barrios, sino se vayan a temas que también me parecen importantes, pero las alcantarillas siguen ahí, la basura sigue en las esquinas, el ruido sigue molestando y son temas que ya se deberían haber atendido. Pero lo más importante es que ya hay un plan, un ordenamiento que se trabajó con la UNESCO y que esto fue parte de cómo proteger el título
de patrimonio que tenemos y que tampoco está muy alineado a esa propuesta. Entonces, para mí, esos son los temas centrales. También tengo un compromiso enorme. ¿El registro de los deudores alimentarios? Ese todavía no sale, ¿no? Tampoco. Pues no, porque fíjate que pues ahí el director del Registro Civil trae unos temas donde la protección de datos personales la entiende de otra forma. Ahí sí me gustaría que tomen el ejemplo de la Ciudad de México que tanto les gusta tomar y que vean cómo la Ciudad de México y viajar a la ciudad y apoyar también. Y me encantaría de verdad que tomen el ejemplo porque en la Ciudad de México hay un registro de deudores que se consulta en línea maravilloso. Y el otro día, platicando con alguien, yo les ponía un ejemplo, les decía, a ver, el registro de deudores es similar al registro de profesionistas. Tú hoy te metes a la página de la SEBIA en el registro de profesionistas, pones tu nombre completo, el mío completo, y te despliega qué títulos tenemos y qué títulos no, para que nadie se ande inventando títulos que no tiene. Okay, que hay muchos que lo hacen, pero bueno, para eso sirve. Entonces, ¿por qué ese registro no hay ningún tema que nadie se asuste y diga, ay, no se están protegiendo los datos personales? Porque sí dice qué títulos tienes. ¿Y por qué en el deudores alimentarios, que es tan importante, pues les causa ruido? Pues yo creo que hay algunas personas ahí que quieren proteger o algo pasará o no se ha entendido. Yo dije que voy a buscar al director del Registro Civil para platicar con él, también para conocer sus inquietudes y si hay algo que le haga ruido, que se deba de cambiar en la ley para que esté protegida la actuación, con gusto lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias, diputada Adriana Ortiz Lanz, como siempre, pues mucho gusto de platicar estos temas y bueno, ya más adelante seguramente platicaremos otra vez porque no hablamos de la grilla, esta vez siempre hablamos un poquito de grilla, esta vez los temas legislativos están ahí, está raro lo que está pasando en el Congreso, algunas cosas, era importante platicarlo, que lo explique la diputada de primera mano como lo explicó, ya lo iremos a platicar también seguramente de estos temas políticos, sobre todo en lo que compete al PRI, obviamente, ¿no? Y ya están en este Frente Amplio por México. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula y en las redes sociales también de NCS Campeche. Hasta el próximo jueves. Sigue también los detalles de los sucesos acontecidos en nuestros programas en el Facebook de NCS Noticias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropeza con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.